Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hablaremos del libro Teorías de la Literatura del siglo XX, en el apartado Narratología Estructuralista. La influencia de Levi Strauss la podemos ver también en la que llamamos segunda corriente de la teoría literaria estructural en Francia, llamada Narratología Estructuralista. Fue precisamente Levi Strauss quien reseñó en 1960 la morfología del cuento de Vladimir Prop en la traducción inglesa. Levi Strauss presenta a Prop como un formalista y en conformidad con el prejuicio de la época sobre el formalismo ruso. Lo critica por sobrevalorar los aspectos formales y por adoptar la división forma-contenido supuestamente característica de esta escuela. Por otra parte, señala que el estructuralismo no conoce tal dicotomía. Su reproche es injustificable por dos razones. Prop no es un representante del formalismo ruso, sino solo un contemporáneo de dicha escuela. Además, la dicotomía forma-contenido no es característica del formalismo ruso y mucho menos de Prop. ¿Qué es lo que llevó a un estructuralista como Levi Strauss a ver la obra de Prop como una aportación e incluso un desafío? En primer lugar, el material que Prop analizó. En segundo lugar, la creciente insatisfacción dentro de la investigación del cuento folclórico por su orientación hacia el origen del desarrollo de los materiales del folclore. La vieja demanda de Prop de mantener la primacía en la descripción sistemática sobre el método genético fue muy bien recibida por Levi Strauss. Prop mantenía que discutir la genética sin elucidar el problema de la descripción es completamente inútil. Alan Dundes, el folclorista americano que más desarrolló la tesis de Prop, considera esta afirmación de la morfología como una de las contribuciones más revolucionarias e importantes a la teoría del folclore en muchos años. Con esta observación de Prop surgió la idea de la investigación folclórica, con su clasificación de motivos aislados. Había seguido una dirección errónea. En la clasificación usual de motivos, los cuentos folclóricos se habían agrupado en diferentes tipos, si en un caso una persona y en otro un animal que cumplía la misma acción. En la introducción a la antropología estructural, vemos que se afirma que la meta del etnólogo es el descubrimiento de irregularidades. En el mismo lugar, Levi Strauss anima a los antropólogos a descubrir la estructura inconsciente que subyace en cada institución y cada uso para obtener un principio interpretativo válido para otras instituciones y otros usos. Habría que añadir que no emprendió sus investigaciones sin base teórica. Sus observaciones intentaron dar respuesta a un problema dado, puesto que estudiamos los cuentos de acuerdo con las funciones y sus personajes. Hay que suspender la acumulación de material tan pronto como sea evidente que los nuevos cuentos estudiados no contienen funciones nuevas. El resultado de las observaciones de Prop es el siguiente. Se puede identificar 31 funciones, además en el orden en el que aparecen es constante. Con ello no quiere decir que todas las 31 funciones se encuentren en cada uno de los cuentos, pero tampoco que la ausencia de algunas de estas funciones no altera la secuencia de los que aparecen. Los cuentos fantásticos con funciones idénticas en el sentido mencionado pertenecen a un tipo único. Prop da a conocer tres posibilidades para la anotación de estas funciones, por medio de una frase, un sustantivo o un símbolo. Por su parte, Claude Breitman modifica y completa el modelo de análisis de Vladimir Prop con el objetivo de construir una tipología universal de los relatos. Es así que se opone al carácter lineal de los elementos en el relato, en tanto que concibe la narrativa como un entramado de secuencias. Considera que todo relato consiste en un discurso que integra una sucesión de acontecimientos de interés humano en la unidad de una misma acción. La unidad base, el átomo narrativo, sigue siendo la función, aplicada como en Prop a las acciones y a los acontecimientos, que agrupados en secuencias engendran un relato. La primera agrupación, que se da de tres funciones, engendra la secuencia elemental. Esta triada corresponde a las tres fases obligadas de todo proceso. Primero, la potencialidad, función que abre la posibilidad. Segundo, el paso a la acción, una función que realiza esta virtualidad en forma de conducta. Y tercero, la ejecución, una función que cierra el proceso en forma de resultado alcanzado.
Establece también la relación entre las funciones, relación lógica de causa-efecto, medios-fines y relación cronológica. Por otra parte, establece también la relación entre las secuencias, que se dará por encadenamiento o coordinación gramatical, por enclave o subordinación gramatical, y por enlace, que es el establecimiento de secuencias en paralelo. El lingüista Julian Greimas llevó a cabo un análisis de cuentos fantásticos y mitos desde el método sintagmático de Propp y desde el método paradigmático de Levi-Strauss. De igual manera, sus estudios se enfocaron en los discursos narrativos mediante la semiótica narrativa. Realiza un análisis de las estructuras narrativas inmanentes desde el modelo actancial. Este análisis es aplicado a los relatos para conocer cada función y los diversos papeles de los actantes. Está planteado desde la lógica del cómo se estructuran los niveles del relato, desde la descripción hasta la interpretación. Asimismo, reduce las 31 funciones de Propp a 20, acomodándolas por parejas. Pero como en todo desarrollo teórico, la crítica no se hace esperar, y el semiólogo ruso Meletinsky no tardó en hacer llover la suya frente al carácter abstracto del modelo de Bremont, por lo cual, bajo su mirada de corte formalista, afirma: el análisis de Bremont es muy abstracto y por ello inadecuado, porque intenta un análisis general a expensas de un acercamiento orientado al género como el de Propp. La misma crítica iba orientada hacia Greimas, pero centrados en la gramática de la narrativa, o como Bremont prefería denominar semiótica de la narrativa, un análisis en términos de género resultaba ser de menos interés tanto para Bremont como para Greimas. Inclusive consideraban fundamental para su estudio ese proceso de abstracción, ya que la base lógica era indispensable. Finalmente, podríamos hablar de otro estudioso que en Francia sufrió la influencia no solo de Propp y Levi-Strauss, sino también del formalismo ruso, Tzvetan Todorov. En la contribución al número especial de Communication en 1966, Todorov resume una serie de conceptos para dar cuenta de la distinción entre fábula y Josette, mejor conocida como trama. En la categoría du récit littéraire, propone la dicotomía de historia y discurso, que corresponde a la de fábula y Josette. En la sección consagrada a la historia se basa en el modelo tripartitario de Bremont por una parte y en el modelo de las homologías de Levi-Strauss por la otra. Según este último, la narrativa es la proyección sintagmática de las relaciones paradigmáticas. La lógica de acción que postula Todorov en este modelo es para él la base de la investigación narratológica, especialmente en los casos en que la congruencia de la lógica y la secuencia de la acción se interrumpen. Para ampliar sus planteamientos, más cercanos al dominio de la fábula están las relaciones de los personajes entre sí, que Todorov coloca en el esquema tripartitario de deseo, comunicación, participación. Todas las demás relaciones posibles se pueden derivar de esas tres generales con ayuda de reglas de derivación. En cuanto a la distinción que establece entre fábula y Josette, se basa principalmente en el tiempo, ya que este es multidimensional en la fábula, opuesto al tiempo de Josette, que es básicamente lineal. Sin embargo, lo que en la fábula puede tener lugar de manera simultánea tiene que aparecer necesariamente en el Josette. En otras palabras, una figura compleja, fábula, se proyecta en una línea estrecha, Josette. De esta forma, la secuencia natural de la acción se rompe, aunque el autor quiera mantenerla lo más exactamente posible.